Muy buenas noches, señoras y señores. Muchísimas gracias por estar un miércoles más aquí en El Toro por los Cuernos. Un miércoles que de verdad yo considero que es de súper lujo, porque se ha inaugurado en nuestra ciudad, en el Museo de la Construcción Naval, en la sala de Carlos III, una exposición itinerante al almirante Blas de Lezo. Esta exposición fue inaugurada por Su Majestad el Rey Don Felipe en Cartagena de Indias en el 2016 y aparte de ahí luego ha estado en Madrid, en el Palacio de Linares, inaugurada también por el antiguo ministro de Justicia, el señor Catalán, y ahora emprende su peregrinaje por por puntos importantes de España. Ha estado en Vigo y en este momento recala en Ferrol. Blas de Lezo es un héroe, es uno de esos héroes que España, que siempre, normalmente se ha caracterizado por ser una madrastra más que una madre, pues nunca ha tenido en cuenta, porque le hizo una gesta maravillosa que ya nos la van a contar a lo largo del programa, por supuesto, y aquí se acabó. Entonces, mientras el general derrotado, el almirante derrotado, que era el famoso almirante Vernon, ¿verdad?, pues en este momento está con todos los laureles en el Reino Unido, pues nuestro queridísimo Blas de Lezo ahora se empieza a desempolvar la importancia que tuvo para la historia de España, en un momento trascendental de nuestra España, en el que lo que tenemos es que potenciar precisamente la manera de actuar de estos grandes héroes y nunca olvidarlos, porque forman parte de nuestro patrimonio más importante. Pues tenemos a un par de románticos que de repente han hecho de su capa un sayo y han dicho, pues da igual, contra viento y marea, no recibiendo de momento subvenciones ni de un lado ni de otro, y porque creemos en España, creemos en los héroes de España, vamos a desempolvarlos. Y tenemos la suerte de contar con ellos esta noche. Muy buenas noches. Miguel Ángel Jimeno, presidente de la Fundación Blas de Lezo. Y muy buenas noches, Antonio Ríos, comisario de la exposición. Se llama así, comisario de la exposición. Eso o comisario en general. No, en general no. General. Sería sargento, pero vamos. Comisario de la exposición. Un millón de gracias por estar vosotros aquí. Gracias a ti, Pepa, No, yo encantada, porque en este momento yo creo que estamos haciendo una labor de información fundamental. Porque eso intentamos, sí. Hay mucha gente que dice, y sobre todo, fíjate aquí en Ferrol, oye, ¿quién es Blas de Lezo? ¿Qué es? ¿Por qué empieza la asociación cultural primero Blas de Lezo y luego se transforma en fundación? Yo quiero empezar dando gracias. Aparte de darte las gracias a ti, pues quiero dar las gracias a las personas y entidades que han hecho posible que esta exposición se haya inaugurado hoy aquí en Ferrol. Entonces, pues tengo que empezar dando las gracias a Navantia. Sin la colaboración de Navantia habría sido imposible. Dar las gracias también a la Armada Española, que ha apostado por traer esta exposición, y no solo esta, sino que desde el principio nos dio un empujón impresionante y fundamental. Quiero dar las gracias a nuestros patrocinadores, quiero dar las gracias a Carvisa, que llevan colaborando con nosotros desde hace tiempo, y a un nuevo patrocinador que es Mecanizados Expósito, que se ha incorporado con ocasión de esta exposición aquí en Ferrol, ¿no? Creo que es obligatorio empezar dando las gracias. Y si se me olvida alguno, Antonio, tú lo añades en tu turno. ¿Cómo nace esta iniciativa? Exponaf, por texto. Que es donde es la propietaria de la sala Carlos III, que es donde la Fundación Exponaf, que es donde se alberga la exposición. ¿Cómo nace esta iniciativa? Pues hace ya más de 5 años, porque la Asociación Blas de Lezo en este mes de junio de 2018 ha cumplido 5 años, pues un grupo de amigos, de aficionados a la historia de España, que veníamos reuniéndonos en tertulias informales, en comidas, y lamentándonos de por qué la figura de Blas de Lezo había caído en el olvido, pues decidimos dar un paso adelante y pasar de las comidas de hermandad, las tertulias y las lamentaciones, pues al activismo cultural. Entonces se constituyó la Asociación Blas de Lezo, en principio con 4 amigos más un secretario, sin dotación presupuestaria, pero eso sí, con una idea muy clara, que para garantizar nuestra independencia no íbamos a solicitar subvenciones, íbamos a solicitar el concurso y la colaboración de organismos públicos y privados, pero no subvenciones. No queríamos ver
vernos condicionados por bueno, pues el cambio de gobierno de turno que te deja el proyecto colgado en el aire, ¿no? Entonces, bueno, pues nacimos modestamente con una pequeña sede social y bueno, pues comenzamos a realizar una serie de actividades que tuvimos la inmensa fortuna de que en primer lugar la Armada Española pues apostó por nosotros. Yo recuerdo pues la gema de turno que nos sorprendía que nos recibiera, o el director del Museo Naval de Madrid, ¿no? Porque francamente éramos 4 amigos. Bueno, pues así comenzamos a dar los primeros pasos y poquito a poco la asociación fue cogiendo fuerza y nos dimos cuenta de que, bueno, algunas actividades que hacíamos, como por ejemplo la entrega de premios Blas de Lezo, que tenían mucha repercusión, por supuesto las convocatorias que hacíamos de conferencias, de actos públicos, que tenían mucha repercusión, que, bueno, rápidamente llegamos a acuerdos con distintas editoriales, fundamentalmente DAF, que es una editorial que también hay que recordar, porque apuesta por difundir la historia de España, pues esos libros se vendían, y dijimos, bueno, pues hay que dar un salto adelante, que es tomando como referencia la magnífica exposición que hizo el Museo Naval en Madrid de 2013, hacer algo que se pareciera, pero que no fuera exactamente igual, y me explico. Quisimos hacer una exposición que, basándose fundamentalmente en réplicas fuera muy didáctica. ¿Para qué? Para que la historia de Blas de Lezo se conociera de una manera muy visual. Ajá. Nuestra exposición, y los que vayan a visitarla se darán cuenta, no es una exposición para expertos, aunque por supuesto cuenta con el asesoramiento de varios expertos en historia, fundamentalmente Antonio Ríos, pero sobre todo es una exposición para conocer a Blas de Lezo y por ende la historia de España que enmarca la peripecia de Blas de Lezo de una manera fácil y muy visual. Son réplicas de maquetas, bueno, son maquetas, dioramas, son réplicas de uniformes y luego pues hay algunos originales, como dice Antonio, que eso te voy a dejar a ti esa parte para que tú la expliques, que constituyen auténticas joyas de la historia de Blas de Lezo y por extensión de la historia de España del siglo XVIII. Bien, entonces, ahora nos vamos a centrar en el personaje. Dejamos la exposición, luego vamos a volver a ella, pero Antonio, nos centramos en Blas de Lezo. ¿Cómo llega Blas de Lezo a ser lo que es y dónde está la importancia monumental de su gesta? Yo, si me permites, primero os voy a corregir a los dos. Ay. Tú has dicho antes que Blas de Lezo es un personaje importante, desconocido, que es verdad, y que hizo algo muy importante por España. Te corrijo lo de España. Blas de Lezo hizo algo tan importante en el mundo que gracias a él 400 millones de personas hablan castellano. Posiblemente, y es largo de explicar, la defensa de Cartagena de Indias, la victoria de Blas de Lezo, es el embrión de la independencia de Estados Unidos. Y hoy tenemos un papa que, claro, es papa gracias a Dios, y a Blas de Lezo. Si no hubiera sido por Blas de Lezo, este señor se hubiera educado en la fe anglicana, con lo cual yo le mandé una carta cuando le salió elegido y le dije que, bueno, que él le debía todo esto a Dios y a Blas de Lezo, porque si Blas de Lezo no hubiera ganado a los ingleses, se hubiera educado en otra fe. Y luego le dije, además, fíjese usted, le demos a Blas de Lezo que nos podemos comunicar, porque lo más seguro que usted habla inglés, yo no. Entonces yo no podría mandarle esta carta, ¿no? O sea, es fácil. O sea, que a Blas de Lezo se le debe mucho más de eso. Y luego, lo siguiente es, y no puedo dejarlo pasar por alto, Blas de Lezo muere invicto, 28 batallas, es famoso de Cartagena de Indias, es famoso sus acciones en el Pacífico, pero hay una cosa que pasa desapercibida, y es la más importante. La batalla más importante de Blas de Lezo es consigo mismo. O sea, hoy es muy difícil ponernos en el lugar de un señor del siglo XVII, pero que un chaval que su ilusión es ser marino, que a los 14 años le corte una pierna, un marino en barco subiendo. A los 14 años. Yo creí que había perdido la pierna en combate. Sí, a los 14. Pero a los 14 años. Se empezaba a competir con 12 años en aquellas fechas, no como ahora. Los hijos iban antes de casa. Ahora que se vaya, sí. Y eran como muchísimo más maduros, caramba. Entonces, la pierna pierde a los 14, el ojo lo pierde a los 17 y el movimiento del brazo a los 20 años, más o menos, ¿no? Entonces, una persona que quiere ser marino y le pierde una pierna, una prótesis, la prueba que le ofrecen un puesto en la corte lo rechaza, él quiere ser marino. A ver, las prótesis eran como ahora, eso era una madera, un cesto que se metía aquí, y eso roza y eso duele. Y en un barco, claro, que no llevan estabilizadores, vela, bueno, eso es duro. Luego después, en la visión del ojo, dicho por expertos que no lo soy, en esgrima,
era el arma de combate de un barco. O sea, tú te tapan un ojo y la visión que tienes es muy complicada. Tiene que aprender a combatir con una visión muy especial. Bueno, pues después de superar todo eso, pierde el movimiento del brazo derecho y tiene que empezar a combatir con la izquierda. Cualquiera de los que nos estén viendo, yo primero estaría viendo cupones de la ONCE. No estaría en un barco. O sea que el primer reto de este hombre es consigo mismo, su afán de superioridad que tiene. Creo que es un ejemplo que se habló en su momento, pero a lo mejor no llegamos en el momento oportuno, ¿no? A la ONCE, ¿no? O sea, qué ejemplo para cualquier discapacidad. Es decir, tú puedes llegar a ser lo que sea. Un señor con esas discapacidades y llega a ser teniente general. Infringe a Inglaterra la derrota más grande de la historia de Inglaterra. Pues, y ahora ya hablamos de Blas de Lezo, pero eso no puede dejarlo. No, es que es verdad y es espectacular. ¿A qué año se muere Blas de Lezo? ¿A qué años pues estamos mira, hablando? Él nace en 1689 y muere en 1741, 52 años. Fíjate tú, entonces llega... Camino de los 50, es decir, algo. que toda su vida, pero fíjate mi ignorancia, que yo estaba convencida de que la pierna y todos los problemas que tenía el almirante fueron precisamente a raíz del combate de Cartagena. Yo voy a dar un dato para... No, Él llevaba toda su vida embarcado. Él llega ya. Yo voy a dar un dato, por si alguien de los que nos ven le puede interesar. Hay un maravilloso trabajo colgado en internet, que pronto va a ser un libro, que se trata sobre las heridas que sufre Blas de Lezo, cuenta su historia, el sufrimiento, lo que supone. Es una tesis doctoral de un médico, miembro de la asociación, hoy comandante del ejército, Antonio Pérez Piqueras, su tesis doctoral. Eso es una maravilla. Te cuenta cómo le operan, el porqué, que el ojo no lo pierde, nada más que, bueno, no tiene visibilidad, el párpado se va cerrando constantemente, le duele toda su vida. La herida en el brazo es un balazo aquí, que le estropea, sí, no sé, me tiene un tendón, y el brazo, él puede escribir apoyado, ¿no? Pero no puede levantarlo, ¿no? Ajá. Entonces le cuesta trabajo hasta escribir. Y también cuenta que el ojo y el brazo es un dolor que murió con el dolor. Entonces imagínate un señor que se pega su vida, toda su vida con dolor. A ver, Blas de Lezo tenía un carácter muy especial, tuvo problemas con su superior porque era un hombre muy recto, no sé qué, pero coloquialmente tenía mala leche. Era un tío que está sufriendo, un tío que aguanta, un tío que ve que su carrera se corta. Y luego, pues, lo que pasa que era un hombre muy íntegro. Eso se demuestra en todas sus hazañas, ¿no? Y luego una cosa que... ¿Y cómo le permitieron enrolarse en los diferentes barcos y en los diferentes servicios y en los diferentes destinos, con todas esas limitaciones? En aquella fecha no había los problemas de ahora. Eran como muchísimo más libres. Claro, en ese no, y sobre todo su valía. Su valía. Él era un hombre muy apreciado por el rey, aunque luego tenía problemas en la corte, porque como dice Antonio, no tenía un carácter fácil, no era un vasco, sí, nacido en Pasajes y con una personalidad muy fuerte, muy marcada. Que por ejemplo nosotros, una de las joyas que acabamos de incorporar al patrimonio de nuestra fundación y a la propia exposición es un original, una carta manuscrita de Blas de Lezo, de las pocas que hay, de las pocas que existen, porque él firma muchas, pero escrita no, porque claro, es que él tenía que apoyarse para escribir, claro. O sea, tenía un secretario y él firmaba. Entonces, bueno, pues la dirige a su padre y a su hermano, hablando de ciertos asuntos, y esa ha sido analizada por una grafóloga, y claro, los trazos, ¿no?, denotan una personalidad muy fuerte, poco amiga del consenso, ¿verdad? y del diálogo, más bien acostumbrada a imponer sus puntos de vista, pero claro, era un hombre que en alta mar pues no tenía igual. Era un hombre idolatrado por su tripulación, era un hombre respetado y temido por sus enemigos. Entonces él, a pesar de que sufría desengaños y reveses en su carrera, pues acabó llegando a teniente general de la Armada porque sus méritos en batalla eran incontestables, ¿no? Y hasta la evolución, hasta llegar a Cartagena, ¿cuál es su evolución? Pues muy larga, la carrera de Blas de Lezo es muy larga, porque, a ver, primero es importante, Blas de Lezo nace en 1789 en Pasajes. Se sabe muy poco de su infancia, sobre todo porque en la guerra de independencia española con Francia se perdieron muchos documentos y hay muy poco, pero bueno, no es difícil llegar a entender, nace de la baja nobleza, que Blas de Lezo fue educado, sus preceptores fueron jesuitas. Ajá. De niño, porque era la orden más importante, es el tercer hermano de 7, y entonces Blas de Lezo, lo que se sabe es que a los 8 años estudia en Francia. Un amigo, Jorge Molina, a través de diferentes estudios, descubre que estudia en Brest. A ver, España en aquel momento no teníamos armada, nada.
Entonces aquí no había escuela, claro, ni aquí ni en Francia había escuela de Sí, sí. Bueno, surgen después, pero en Francia antes no había. Entonces eran unos colegios donde jesuitas te preparaban matemáticas, lengua, bueno, las asignaturas de entonces, y militares iban pues a darte clases bueno, pues de lo que vas a estudiar, si eres marino, militar, de lo que táctica, fuera. de, bueno, sus cosas. Entonces, él estudia ahí y justamente en Brest botan un barco que es el de Fondruyant, donde el rey Luis nombra a, bueno, pues jefe de esa escuadra a un hijo suyo bastardo, Alejandro, y que le pone al mariscal de Estrés, o sea, debajo de él, pero que es el que sabe. Entonces, ese buque se bota en Estrés, y entonces lo normal es que cuando se va a botar el buque, la tripulación se coge de allí. Por eso Blas de Lezo está en una escuela allí y navegan en ese barco. Ese barco se mueve por ahí y en un momento determinado, que está en Tolón, coincide en un ataque inglés dentro de la guerra de sucesión española que toman Gibraltar. Entonces la armada franco-española, aunque eran 90% franceses y 2 españoles, bajan a retomar Gibraltar y se encuentran a la altura de Vélez Málaga, una batalla fuerte, dura, y nada más empezar la batalla, al poco tiempo, una bala de cañón, eso está investigado por Pérez Piqueras, una bala de cañón se lleva a un mamparo y ese mamparo mata a 2 chavales de su edad y dicen que la corbata que llevaba, el pañuelo que llevaba Alejandro Borbón se lo corta y a Blas de Lezo le deja prácticamente la pierna amputada. Entonces tienen que operarle allí mismo en el momento. Dicen porque es difícil conocer, que el chaval al perder la pierna quería seguir en su puesto y que eso llamó la atención de Alejandro de Borbón. Más, Alejandro de Borbón habla escribe una carta a su padre, donde le pide un puesto en la corte para Blas de Lezo, y a su vez el rey a su nieto, a Felipe V, y le ofrecen un puesto y Blas de Lezo lo rechaza. Él no quiere ser un inválido, él quiere seguir y sigue. Esa es la primera historia importante, y luego a partir de ahí pues su carrera al poco tiempo es alférez de Vejer, empieza a ascender prácticamente cada 2 años. Hay un momento en España, cuando hablamos de Patiño, que se crea la Armada Española, se elige a Andrés de Pez, que es un gran almirante, que forma, y entonces los primeros que llaman es a nacidos en España, que estaban en la Armada francesa o portuguesa en otras, para que vengan. Blas de Lezo no lo duda. Además hay un libro, no sé hasta qué punto es novela o no, que tiene un compañero de armas francés, y le dice, pero si tú aquí estás ascendiendo, tienes un futuro, España está empezando, ¿no? Entonces le dice, tú imagínate que por lo que sea, ahora nuestras armadas están unidas, que mañana estamos en guerra y yo tengo que ir a bombardear pasajes. Yo no podría hacerlo. Entonces, uno de los motivos, más porque tenía más futuro, ya estaba allí, y llega a España, le reconocen la categoría y empieza a las órdenes de Andrés Pes, del que aprende bastante, y ya muy joven empieza en el bloqueo de Barcelona, asciende. Sus 2 partes más importantes, una es la Cartagena India, que es la famosa, pero hay otra que es la gran desconocida, que es cuando le mandan a lo que llamaban los mares del sur, que es el Océano Pacífico, y su misión era, desde el estrecho de Magallanes hasta Panamá, patrullarlo y limpiarlo de piratas con 2 barcos. Con dos. Estamos hablando de un recorrido. Sí. Y luego imagínate el clima de abajo, sí. al de arriba. Eso es lo que cuentas tú de la carta de Miguel Ángel, de los achaques, ¿no? Claro, un hombre que está navegando en un barco a la vida, a ver, que allí no había frigoríficos, que el escorbuto, las enfermedades, el agua, la higiene, meses, años, y estando pues a menos 0 grados, a una humedad de 32 grados con 98% de humedad arriba. Pues eso fue su vida. Y él llega a crear una escuadra interesante en el Pacífico, triunfa, y bueno, pues tiene buena relación con el virrey cuando llega, que es el arzobispo Morcillo. El arzobispo vuelve a su cargo, ponen un virrey, y lo único bueno que saca de su estancia allí es que conoce a su mujer. Y él se casa allí y sus 2 primeros hijos nacen allí. Tuvo la suerte de que, tú imagínate, con todo mi respeto, el pobre hombre, tuerto, cojo y manco prácticamente, con 30 y muchos años allí ya, y bueno, se casa con una mujer de 17 y con dinero. Sí, ¿Española? Es criolla, pero de origen de muy buena familia castellana, porque ella es doña Josefa Pacheco, y los Pacheco estaban emparentados con lo mejor de la nobleza de Castilla. Es más, en esos legajos a los que hemos accedido hay una genealogía tanto de los Lezo como de los Pacheco, donde se ve que los apellidos más ilustres vienen por parte de
vienen por parte de su mujer, de doña Josefa. Si tenía algo que ver con doña María Pacheco, que me imagino que sería prima, posiblemente, entonces te rompe y rasca con los comuneros. Claro. O sea, que mujer. Sí, era por una eso mujer digo de que ahí de carácter. casta le vino algo para casarse también con él. Y de hecho, en esa documentación a la que hemos accedido, que se refiere sobre todo a la vida familiar de los Lezo y los Pacheco, porque es correspondencia privada, son documentos privados, actas notariales, compraventas. Se ve que Blas de Lezo, pues desde el momento que se casa con doña Josefa, pues pasa a administrar lo que entonces era el señorío de Obieco, que eran las tierras que ella había recibido en la provincia de Ávila, y eran tierras, bueno, pues por la documentación, pues tierras que se dedicaban eran tierras de labor y tierras bastante productivas, y entonces, bueno, pues él tenía que complementar sus escasos ingresos de marino, porque claro, las pagas llegaban tarde o no llegaban, generalmente no llegaban, y en muchos casos además los capitanes de la época adelantaban. Adelantaban de su bolsillo, de su pecunio personal, tenían que adelantar pues las pagas de la marinería y reparaciones de los barcos. En fin, y claro, por eso hay en la documentación a la que hemos accedido hay una carta que es la que ha mencionado Antonio, que es muy interesante, porque Blas de Lezo, de su puño y letra, le cuenta a su padre y hermanos pues todas las penurias que está pasando en los mares del sur, y que incluso que quiere que soliciten al rey, a Felipe V, la licencia de la Armada. La baja, porque ya está... Porque no puede más. Porque no puede más. No, le ven 7 años de sueldo. Claro. Ya tiene 4 hijos. 7 años de sueldo. Sí, bueno, en aquel momento le debían 4, pero llegaron a ser 7 años de sueldo. 7 años de sueldo, señoras y señores. Y hoy en día reivindicamos lo irreivindicable. 7 años. Sí, fíjate. Sí, y además menciona, ¿verdad?, sus muchos achaques, sus heridas, que lleva muchos años embarcado y que, bueno, pues... Pero Antonio conoce bien la anécdota. ¿Y él cuando se casa y sigue en los mares del sur o se traslada hacia...? No, él se casa allí, nacen sus 2 primeros hijos allí, y la ventaja, para completar un poco, ella es Pacheco y Solís. Ajá. Los Solís es otra familia con tierras y, bueno, pues haciendas, y eso es lo que él le permite poder vivir sin cobrar. Pero claro, cuando se junta que no me pagan, que me mingunean, que para acá, que para allá, él llega un momento de que con su habilidad a la hora de enfrentarse a barcos, él tiene la suerte que se enfrenta a 3 barcos holandeses que están pirateando, y resulta que los 3 barcos eran nuevos. Entonces uno lo consigue perfecto, al otro lo deteriora con el bombardeo, y el tercero huye. Entonces con esos 2 barcos y otros que había cogido antes, llega a tener una escuadra que llegó con 2 barquichuelos, llega a tener una escuadra seria. ¿Qué le pasa con el virrey del momento? Que bueno, pues el virrey nombra a un sobrino suyo en un cargo que no debía nombrar, que era una especie de administrador que llama el rey, y Blas le dice que eso no puede ser, que ese cargo lo nombra el rey. Bueno, para no liar a la gente, con esto el caso es que se enfrenta. Y entonces el virrey decide que vamos a quitar soldados y vamos a quitar barcos. Y le dice, pero... ¿y los piratas? Dice, ya no hay piratas. No hay piratas porque hay barcos. Ya se han ido. No, en cuanto quitamos los piratas. El otro decide que de los 7 barcos que ha llegado a hacer, que se queda otra vez con 2. Entonces ya es lo último. Ya dice, bueno, esto ya es, no me pagan, me toman el pelo. Él cuando va para allá, va de segundo en la escuadra. Y va con Bartolomé de Urquizu. Y es el segundo. Y Bartolomé de Urquizu, llegando allí, el hombre lo pasa muy mal, está muy enfermo, y al año se tiene que volver. Entonces Blas de Lezo se queda de jefe de escuadra. Pero él no está cobrando como jefe de escuadra, porque no es jefe de escuadra. Claro. Entonces lo que pide en la carta es que se... Él con Patiño tiene una relación, y hay la anécdota que contaba antes, hoy en la exposición, que dice que él le manda una carta a Patiño y diciéndole que, bueno, pues los achaques, todo esto, que para acá, que sus hijos, su hacienda, que tienen que cuidar su hacienda, que está acá, y bueno, pues que le pide la baja, que le licencien, que se quiere ir, volver a España y cuidar de su patrimonio, ¿no? Entonces Patiño, que nació en Italia, pero hijo de gallegos, me indica, y inteligente, estudió para jesuita, no sé si habitó unos hábitos o no, pero fue jesuita, estuvo en el Vaticano. Patiño le contesta con una carta muy curiosa. Según recibida carta de vuecencia de fecha tal y tal y tal, y leída, entendemos vuestras anotaciones y tal, y aceptamos vuestra decisión y os concedemos el traslado. El traslado. Entonces, de ahí lo mandan
a Cádiz. Y en esa travesía, su mujer, que está embarazada, además es curioso porque el paso normal del Pacífico al Atlántico era por Panamá, que era lo más corto. Pero en su caso cruzan por Nicaragua, porque es más largo, pero puedan hacer el viaje, la parte de tierra es más corta, lo hacen por los lagos, con la mala suerte que el niño nace, pero luego muere ya en el paso de Panamá a la península. Esos son los motivos cuando algún escritor ha contado que su mujer estaba en Cartagena. La mujer nunca fue a Cartagena, porque estaba embarazada cuando él se va a Cartagena y ya tiene una experiencia de perder un hijo, ¿no? Claro. Y Blas de Lezo sabía que iba a una guerra, no iba de excursión. Y ahí muere. Entonces, es cuando vienen aquí a Cádiz y lo primero que hace es pedir una audiencia al rey, bueno, aclaran todo esto y él se queda a vivir en Cádiz. Entonces le nombran jefe de la escuadra del Mediterráneo. Y su mujer, doña Josefa Pacheco, en Cádiz, más exactamente el puerto de Santa María, era conocida por la gobernadora. Su casa era la Sala Gobernadora. Cuando él muere, ella sigue viviendo allí con sus hijos, los pequeños, y tiene un criado que lo debió traer, cuando a la muerte de Lezo debió irse al puerto, porque lleva el apellido, era un mestizo y su nombre era Antonio, y coge el apellido de Lezo, Antonio de Lezo. Y su mujer está enterrada allí. Uno de los primeros actos que decía Miguel Ángel fue ir a hacer homenaje allí y poner una placa donde está enterrada, porque está enterrada en lo que fue un convento, hoy es un colegio, con la mala suerte que está enterrada en el gimnasio, que era la capilla. La cripta. Sí. Que por cierto, antes cuando has dicho todos los agradecimientos ha habido una persona que se nos ha pasado a los dos, ¿no? Y era hacia memoria, que también fue fundamental en nuestros primeros pasos, que fue Teófila Martínez. Teófila Martínez se entera que existimos, nos recibe muy bien, fue la que nos asesoró todo esto. A partir de ella surge Alfonso Candón, alcalde del puerto, Millán. Eso es lo primero. Luego ha habido mucho más, el alcalde de Guadilla, sí, muchísimo, Martín Ferrolano, el último secretario de Estado, o sea, mucha gente, ¿no? El exsecretario de Estado, Ildefonso Castro, sí, que bueno, pues es ferrolano y fue el que dio los primeros pasos para que la exposición viniera aquí a Ferrol. En fin, pero el primer contacto político que se nos acerca ella, porque quiso darnos la arte porque está sabiendo lo que estábamos haciendo, porque Martínez, ella hace la primera escultura de Blas de Lezo en España y la coloca en Cádiz, antes que en Madrid. Pero bueno, hay que mencionar también a José Bono. Bueno, Pepe Bono, que es socio de honor de nuestra asociación, que también en los primeros pasos nos ayudó muchísimo y nos abrió muchas puertas. En fin, hemos tenido suerte. Yo creo que fíjate que estábamos hablando de la relación imprescindible que tiene Blas de Lezo con Patiño, y fijaros, estabais hablando de la gente que os ha ayudado, y en este momento yo no sé si os han ayudado o no, me voy a tirar en un globo, pero desde luego digo una cosa: Ferrol se debe exclusivamente a Felipe V, exclusivamente Felipe V, Fernando VI y Carlos III, los tres Borbones. Es una creación de los Borbones. Y gracias a Patiño, al ministro Patiño, en este momento Ferrol es lo que es. Sí. Luego, por supuesto, al Marqués de la Ensenada. Sí. Toda la vinculación... Que al Marqués de la Ensenada llegas a donde es por Patiño. Llega a donde es por Patiño. Porque Patiño le descubre en un arsenal de escribiente y es el que le protege. ¿Sabes? Efectivamente. Y Patiño, aunque era Felipe V el que lo gobernaba, el que decidió los emplazamientos de los arsenales fue Patiño. Fue Patiño. Encarga a Jorge Juan y Jorge Juan dice: señores Ferrol, en este momento vosotros teníais que haber tenido un recibimiento de primera magnitud al estar en Ferrol por parte de entrada del presidente de la Junta, Alberto Núñez Feijóo. Yo lo he echado mucho de menos. Bueno, por lo visto está de viaje, hemos cursado las invitaciones oportunas, pero mira, por cuestiones de agenda no ha habido. Pero yo digo que en este momento hablabais de Teófila Martínez, que en este momento os abrió Cádiz y os hizo Cádiz. Sí. Creo que Ferrol hoy por hoy tiene una entidad lo suficientemente importante, y la ha tenido a lo largo de la historia, vinculada a estos grandes héroes de la Armada Española y sobre todo a estas historias de Patiño, de los Borbones y de todo esto. Y entonces yo yo tiro de aquí de las orejas, creo que, como yo diría, mira, aquella cosa que dijo, hay una anécdota del rey a ver si lo digo, Alfonso XIII, que fue a cenar a casa de unos amigos y entonces alabó el vino que le estaban poniendo y entonces dijo: este vino es exquisito, y le dijo el anfitrión: uy, majestad,
Pues tengo uno abajo en la bodega que al lado de este, y el rey le contestó, pues déjelo usted para mejor ocasión. ¿Vale? Pues no digo más. Yo te diría, para mejor ocasión, señores yo te diría míos. con eso, nosotros cuando hacemos esto, lo hacemos con todo mi respeto, ¿no?, a los políticos. No se trata de que nos reciban, nos halaguen y tal, se agradece. Lo hacemos porque queremos llegar a la gente, queremos llegar a los colegios, a los críos, que es el futuro de esto, ¿no? Sí. Entonces, y yo creo que sí, que si Feijóo hubiera podido, hubiera estado, creo. Sí. Pero yo te contestaría cuando las palabras de Aso, la monja alférez, ¿no? Sí. Cuando le preguntan, que usted dijo, ¿qué tiene de bueno? Dijo, mire, pues hombre, yo de bueno, y yo creo que hablo por los dos, ¿no? De bueno que tenemos de bueno, esto no es un sacrificio, lo hacemos con todo el amor del mundo y creemos que estamos obligados a hacerlo. Pues de bueno, lo único que bueno que tenemos es que soy español. Y eso ya lo dice todo. Eso dijo la monja alférez y yo lo digo. Eso ya lo dice todo. Sí. Pues, eso lo dice todo. Entonces, sí, pero en este momento, esa obviedad de la monja alférez, estamos viviendo unos momentos en los que se está poniendo en jaque. Porque tenemos de entrada una amenaza separatista, nada más y nada menos que en Cataluña. Por lo tanto, es el momento, yo creo que de cerrar filas y decir, señores, hablamos de España, es España. En el momento en que hablemos de España y alabemos a los grandes héroes de España, es un momento para estar todos a una, hoy más que nunca, y si no, para mejor ocasión. Yo te contestaría con un poema, que es una canción que cantó este señor, que es de izquierda, Paco Ibáñez, ¿sí? Pero que a mí que yo la tengo siempre en la cabeza. Y es un poema que dice: a la calle, que ya es hora de pasearnos a cuerpo, de anunciar que vivimos, pues anunciamos algo nuevo, ¿no? Y el ser patriota es algo nuevo, pues sí. Sí, o sea, lo que está pasando ahora ya pasó en el 33 y en el 36, sí. Y hubo, que no voy a dar nombres porque luego eres un facha, ¿eh? Gente que lo explicó, y explicó lo de Cataluña, y explicó lo que pasaba, sí, y la autonomía nunca te caemos. Yo particularmente, como ciudadano de a pie, yo no puedo solucionar eso. Lo que sí puedo solucionar es que la gente conozca hablar de Lezo, y a Gálvez, y conozca Trafalgar, y lo que hizo España en América, y que dimos la vuelta al mundo, y que con una población de 7 millones y medio de la península ibérica en la época de Felipe II, total, que habría hombres la mitad, gente de 2 millones, o sea, 4 gatos, el 30% de la superficie terrestre era España. Es que es algo tan estremecedor España, y algo tan emocionante. Eso, lo que tú acabas de decir, fíjate ese dato. 7 millones, no había más. De población. Y esos 7 millones hacen el imperio más grande del mundo. A ver si ya, de una vez por todas, nos lo creemos. Sí, el primer imperio, porque el imperio romano y demás fueron muy grandes, el mongol, sí, pero se comunicaban por tierra. Este no, país de América no. Y luego tienes, pues es que teníamos frontera con Rusia por Alaska, con China por Filipinas, y eso eran nuestros vecinos, hay acuerdos de vecindad. Pero esto es importante porque no de ahora, hace ya muchos años la leyenda negra, creada por intereses y por propios españoles, pero es un problema de iletrados. Cuando algún iletrado que otro, tanto en televisión como en la radio, lo que dice es que somos un país, perdón, la palabra que no, somos una mierda, no. Somos el país con la historia más grande del mundo. Lo que pasa que si nos queremos creer que no valemos para nada, pues lo creemos, pero la primera vuelta al mundo, un portugués pagada por España. O sea, cuando se habla otra, fíjate si somos los españoles, en ese caso, generosos. Cuando se habla del descubrimiento de América, se habla de España. No fue España, fue Castilla. Claro. No Aragón, Castilla, pero fue España. Y todo el mundo se ha subido al carro. Y luego hay quien te critica. Cuando se habla de la esclavitud, cuando se habla de que las masacres con los indios, todo eso es mentira. Todo eso es mentira. Pero, no sé, yo creo que hay que sacarle la punta a algo de que... Todo eso es mentira, pero ¿sabes lo que ocurre? Que esa especie de complejo ridículo, sí, que desde hace mucho tiempo ha tenido la gente, ese complejo, y que yo ojalá que se vaya puliendo. Aquí, desde luego, en programas como el mío, estamos dispuestos a destrozar ese complejo absurdo, porque lo que tú estás diciendo, porque al César lo que es del César, y hay que darle la importancia que ha tenido España a lo largo de la historia, pero lo que no podemos empezar es ya con la cuestión esta que tú muy bien estás diciendo. Primero,
El problema está en los colegios, porque no se enseña la historia de España como se debe de enseñar, porque se está enseñando una historia de España sesgada y además falseada. Fíjate lo que se está enseñando en Cataluña, fíjate lo que se está enseñando en el País Vasco, fíjate lo que se está enseñando en Galicia. Eso cuando se enseña. Cuidado, cuando se enseña algo. Porque yo releía el otro día 1984 de George Orwell, que no está escrito por un fascista precisamente, porque George Orwell era marxista, era de izquierdas, lo único que claro, era antiestalinista porque vivió en Cataluña pues las tropelías del Partido Comunista Español, ¿no? Entonces el Estado que ahí aparece dibujado tiene como objetivo, lo dice así, borrar la historia, reescribir la historia, decirle a la gente lo que tiene que pensar. Perfecto. Entonces, no se trata de odiar a España por odiar a España, se trata de eliminar a España, el concepto de España como unidad de destino universal, si se me permite, ¿no? La eterna metafísica de España, porque no se trata de decir España es lo mejor porque la paella es estupenda, no, la obra de España en el mundo, ¿no? La misión de España que transformó el mundo, borrarlo y sustituir eso por una nueva historia inventada, ¿no? Donde aparecen conceptos completamente manipulados, ¿para qué? Para que la gente sea pues maleable, para que se pueda dirigir a la gente, para que la gente pues no piense en definitiva, ¿no? Entonces, ¿cuál es la tragedia española? La tragedia española es que la izquierda, o lo que se entiende como izquierda, pues domina el mundo de las ideas, y que cuando llega una mayoría absoluta de la derecha, ¿no? Pues en lugar de revertir esa labor cultural destructiva de la izquierda, se mantiene. Entonces ahí tenemos el magnífico ejemplo de la memoria histórica. El Partido Popular tuvo 4 años de una mayoría absoluta aplastante. ¿Y qué se limitó a hacer Mariano Rajoy? Pues dijo, no le voy a dar dotación presupuestaria a la ley de memoria histórica. ¿Qué sucede? Que cuando vuelve a gobernar la izquierda, porque la derecha presume de que, bueno, pues es muy buena haciendo cálculos, pero al final vuelve a gobernar la izquierda, como sucede ahora, que esa ley de memoria histórica está vigente, ¿y qué se hace? Se revisa, se le da otro empujón para darle una vuelta de tuerca, de tal manera que ya vamos a una policía del pensamiento, que es la que se va a imponer, en la cual veremos dentro de poco cómo este señor y yo quizá tengamos problemas a la hora de hablar de Blas de Lezo, porque Blas de Lezo aparecerá convertido en un fascista peligroso que bombardeó Barcelona. Cosa que es mentira. Efectivamente. Ese es el panorama al que vamos. ¿Qué hacemos nosotros mientras tanto? En nuestra modestia, nuestra pequeña modestia. Pues bueno, coger una parte muy pequeñita de la historia de España, pero por lo menos darla a conocer para que alguien en el futuro se interese por un personaje que, bueno... Pero dar a conocer tal como fue, con documentos que lo acreditan, ¿eh? No me invento que no sé qué, no. Es historia. Es historia, esto no es novela. Y bueno, lo que estáis hablando de España, y mira, hay una cosa que a mí siempre me ha llamado mucho la atención, ¿no? Y no voy a hablar de mi vida porque no viene a cuento, pero porque alguien me va a llamar fascista, seguro, pero vamos, puedo demostrar, o a lo mejor sí lo soy, que hay una frase que aquí a la gente le indigna decirla. Recuerdo en un programa de televisión que no sé quién fue, se lo dijo a Esperanza Aguirre, a Leguina, entre los dos, y Esperanza Aguirre se ofendió, que le dijo, sí, porque tú eres de una grande y libre. Y la otra, yo me dejo alucinado porque ¿qué español, me da igual de su ideología, Sí, sí. no quiere que España sea una de unión, de todos a una, como la familia, grande de grandeza, de riqueza, no riqueza económica, y espiritual, y económica, todo el mundo, y libre? Pues yo creo que es lo ideal. Entonces, que hubo un señor o unos señores que se le ocurrió ese eslogan, que lo veo maravilloso, pues no deja de ser maravilloso el eslogan. Sin embargo, fíjate que curioso, ¿no? Que aquí eso es de, bueno, pues de retrógrado, lo de una grande y libre es pecado mortal, y sin embargo, fíjate, cuando vamos a un bar pedimos un Cuba libre. Eso sí que tiene ironía, ¿sabes? ¿No? Eso sí que es irónico, pues tú, Cuba libre, fíjate tú. Al final es un tema de complejo. Yo creo que podemos hablar de política muchas horas, que hemos ido a hablar de Blas de Lezo. Vamos a seguir con Blas de Lezo, pero el tema es, pues igual que Blas de Lezo, tenemos unos amigos que llevan más años que nosotros, con una labor bestial, las Retógenes. La Asociación Cultural Retógenes. Tiene una exposición de la bandera, toda la evolución de la bandera de España, se van con camiones del ejército por pueblo llevándola. Tienes asociaciones como la de Trajano, tienes gente, la Hermandad de la División Azul, con sus exposiciones, sus museos, tienes cientos de exposiciones, de pequeñas lecciones de historia, que hacen cosas pequeñitas,
Que a nosotros quizás se nos ve más, bueno, quizás porque tenemos una cierta más experiencia o más años en el mundo del marketing y lo hemos hecho bien y hemos tenido ese apoyo, como hablamos, tanto de Pepe Bono como de Teófilo, mucha más gente, apoyo de amigos, pero hay mucha gente. El tema, lo que me gustaría es que aquí, María Pita, como una asociación en Galicia que sea de María Pita y que se busque información María Pita, lo que hizo María Pita. O sea, Ferrol ha recibido ataques ingleses a Artarse y La Coruña, ¿no? Sí. Si esperamos que los políticos creen la asociación de amigos de historia de Ferrol, es que los políticos no están para eso. No. Eso es que ser de sociedad civil y hacerlo, y que salga nuestra historia y llevarlo a los colegios y a estos programas y a la radio, que nos ponen zancadillas, nos levantamos. Pues, a ver quién se cansa más, si de poner zancadillas o de levantarnos, ¿no? Bueno, tendríamos que seguir el ejemplo de Blas de Lezo. Eso es. Que contra viento y marea y contra sí mismo, contra todas sus limitaciones, llegó hasta donde llegó. ¿Dónde lo dejamos? Ya lo tenemos en Cádiz, pero ¿dónde nos lo llevamos ahora? Bueno, luego... Ahora Cartagena. No, antes de eso pasan más cosas. Bueno, sí que sea Cartagena. En Cartagena se ha escrito mucho más. Mira, la persona que más sabe sobre la batalla de Cartagena es un ferrolano, José María Blanco. Es Pepe el que Blanco. más... Pepín Blanco. Es el que más Pepe sabe... Blanco Núñez. Y bueno, hay textos a disposición que son suyos. Y luego no quiero que acabemos sin recordar una cosa importante, porque hablar de Blas de Lezo está muy bien, que Internet, pero yo voy a recomendar un libro. Sí. Para mí es el mejor libro que se ha escrito sobre Blas de Lezo. Este es el primer libro que se escribió, se agotó, no llegó a España, que está escrito por Gonzalo Quintero, Sarabia, se llama Blas de Lezo, biografía de un marino español. El primero tenía, ratas de investigación, como es muy pulcro, nos pidió comprobar esas ratas. En este nada más que queda una sin corregir, porque se ha descubierto después, pero es un libro que no es una novela, es un ensayo que te lo lees como una novela, ¿no? Es el mejor libro que se puede leer sobre Blas. Editado por EDAF. Editado por EDAF. Hay que decirlo, porque EDAF y además es buena colaboradora de nuestra fundación. Y es el único libro que el que lo compre puede ver. La parte de atrás lleva un sello que está recomendado por la sección Cultural Blas de Lezo. ¿Por qué es el único? Porque es el único que leímos está basado antes, en documentación. leímos ahora, y es un libro, que creíamos que era al 100%, que puede haber errores, claro, como en todo, ¿no? Sí. Ese libro es interesante. De la batalla de Cartagena, pues yo lo que te pediría es que un día que venga Pepín Blanco por aquí, que te lo cuente, que te ponga aquí un mapa, porque es el que más sabe. Lo importante de Cartagena es porque el enfrentamiento de Lezo y Eslava. Son dos trenes pesados. Hay una carta de Patiño que manda al rey Felipe V, en la que Blas de Lezo ya está destinado en Cartagena como jefe del apostadero, y ya cuando la guerra del asiento de negros, entonces Patiño le recomienda al rey que mande a sus dos mejores hombres de la mar. Ya le tenemos a Blas de Lezo allí, nombrarle y tal, y entierra al general Eslava. Bien. Le manda. Lo que pasa que en aquel momento el virreinato del Perú se dividía con Nueva Granada y tal, y necesitaban un virrey, y como Eslava ya tenía un título nobiliario y tal, pues aprovechan para nombrarle virrey. El problema es que cuando Eslava llega, Eslava conoce la historia de Blas de Lezo. Blas de Lezo, me imagino, seguro que estaba muy orgulloso de lo que había conseguido, claro, porque aunque fuera modesto, llegar ahí como él llegó, entonces era un hombre querido, porque era justo. No amable ni simpático, justo. Entonces, cuando llega Eslava nunca había estado en el Caribe en su vida. Nunca. Blas de Lezo ya tenía experiencia. El Caribe es otra cosa, el clima, las costumbres. Cuando llega el pobre, además tuvieron una travesía horrible, murió mucha gente. Cuando llegaron, el Eslava se queda en el barco 3 días para recuperarse. Claro, se entera todo el mundo. Pues tú imagínate desde los 12 años navegando, con la pata de palo, ese ojo, el hombre y tal, y se entera que al que le mandan de jefe está mareado en el barco. Bueno, pues le da la risa como pues claro. medida, claro. Y cuando se baja del barco el jefe, baja con desnaos y tal, se lleva a sus ayudantes y el dinero para hacer todo lo que Blas de Lezo lleva 3 años pidiendo. Y eso a Blas de Lezo le sentó muy mal. Y el otro ve que Eslava, ve que Lezo es el tío popular, y ahí surge, pues fíjate, vamos a llevarlo a nivel popular. 2 macarras de barrio, uno vasco y el otro navarro. ¿Y quién es más grande? Claro. Entonces, Eslava lleva una información del primer ataque inglés, dado por el espía de Jamaica, que España tiene un gran servicio de espionaje, quizá el mejor de la fecha.
¿por dónde van a atacar los ingleses? Y Lezo le dice que por ahí es imposible. Y es por una ciénaga, Cartagena de Indias, la parte de Tesca, que es imposible. Eslava no lo conoce. Este le dice que por ahí no pueden atacar. Claro, el otro diciendo, yo te voy a explicar por qué, vete tú a la... Claro, pues no pueden atacar. Entonces cuando Eslava manda tropas para allá, ya empieza la primera discusión. Y así empieza discusión tras discusión. Yo no quiero fundar en eso porque parece como que defiendes a Lezo para atacar a Eslava. No, no. Mi madre me enseñó que nunca se desnuda un santo para vestir a otro. Nunca. Cada uno decía. ¿Por qué acaba la vida de Blas de Lezo posiblemente en un tribunal que Eslava lo denuncia? Pues yo creo que había celos, hubo envidias, hubo cosas. Hay quien te diría, todos los amigos de las Retógenes, que Eslava era la leche, que Lezo estaba acojonado en un barco, dirían. Yo no voy a decir eso de Eslava, ni mucho menos. El caso es que esto acaba que a Lezo le abren un expediente, el rey, y lo van a juzgar. No llegan a juzgarlo, le van a hacer un consejo, porque cuando llega la carta, Lezo está muerto. El problema es que muere en poco, ya había acabado la guerra, muere 5 meses después, 2 meses después, y no sabemos dónde está enterrado. No sé si dónde está enterrado Blas de Lezo. Entonces hay conjeturas de un sitio, de en otro. Yo tengo las mías. Ahora aparecían en un libro que acaban de publicar diciendo en un sitio que ya se buscó al principio y ahí no estaba, que es el convento de Santo Domingo. Eso ya lo buscaron antes. Tenemos un gran amigo en Colombia, Sabas Petrel, que buscó dinero para buscar también otra capilla. Cuando estuvimos en un viaje a Cartagena, yo planteé una teoría que llamamos la pista jesuita. Bueno, es una teoría, ¿eh? Hasta ahí puede ser. Lo que no sabemos dónde está enterrado. Yo no sé si algún día se descubrirá dónde está enterrado, ¿no? Pero nosotros lo que hacemos ha sido desenterrar su nombre del polvo. Queda mucho, pero algo se ha hecho. Cuando lo pusieron la Guardia Civil a una operación Lezo, a mí me encantó. Bueno, podía haber sido Vernon, ¿no? No. Tú ves que Miguel Ángel hace 7 años, con todo mi respeto a la Guardia Civil, ¿a qué Guardia Civil se le ocurre poner una operación Lezo? Sí, ¿no? sí. Porque no sabían que existía. Hoy sí. Sí, hoy por lo menos está ahí. Y se ha Hoy inaugurado sí. una estatua en Madrid. Que no fue... Bueno, Sí, se han hecho muchas cosas. Se están haciendo. Hay 2 proyectos audiovisuales en marcha. Sí. Uno de una miniserie de televisión de 4 episodios. Uno más ambicioso todavía, que es una película. Lo que pasa que, bueno, pues... Un cómic. Hay un cómic, sí, hay muchos proyectos, pero bueno, es cuestión de... Pero la batalla de ir Cartagena avanzando. que tú decías que en este momento no es que sea fundamental para España, es fundamental para el mundo mundo y para la organización del mundo. Él, desde luego, machaca por primera vez a los ingleses, machaca a Vernon. ¿Por qué en este momento en el Reino Unido Vernon es un auténtico héroe y se silencia la derrota de Cartagena? Yo no te iba a contestar eso. Y nosotros, en cambio, fíjate cómo Yo no te iba a contestar esto, pero te voy a hacer otra pregunta, porque ya que estoy en Galicia, viajaste de gallego. Tú, como todos los chavales, has leído cuentos y te veo. Dime, ¿cómo te viene a la cabeza? Descríbeme a un pirata físicamente. Blas de Lezo. Patapalo, Garfio y Tuerto. ¿Tú crees? No hubo ningún pirata así. Los ingleses empiezan a crear años después la forma del pirata para acusarnos de lo que son piratas toda la vida. A ver, con la batalla de Cartagena de Indias, que los ingleses llegan, según un documento que tenemos, escrito de puño y letras de su hijo, que es el borrador, dice que van 139. Del hijo de Blas de Lezo. Del hijo de Blas de Lezo. 139 barcos. A ver, de guerra eran 50-51. No había en el mundo 139 barcos de guerra, entonces. De línea, ¿no? Claro. Esos son barcos que llevan bombardas y tal, y mercantes para llevar comida, caballos, pretensores. Bueno, 27.000 hombres. Blas de Lezo tiene 6 barcos de guerra, y los habría atracados allí, que habría 4 o 5 mercantes. Bien. Bueno, Blas de Lezo lo que hace es crear una estrategia, conocer el Caribe, que pase el tiempo, crearse enfermedades, la gente de los barcos no tienen suministros, bueno, con la suya. El caso es que al final se gana la batalla. ¿Qué pasa con esto? Cuando Vernon se va, manda una carta a Lezo y le dice que se va, pero que volverá. Y que luego MacArthur utiliza esa famosa frase. Y Lezo le dice, sí, vendrás, pero con otros barcos, porque estos que te llevas, nada más que le mandarán a tu rey para llevar carbón de Irlanda a Inglaterra. Eso le contesta Lezo. Bueno, ¿qué pasa con eso? Han muerto muchísimos hombres, más de enfermedades que de guerra. Morían como los pobres de todos los lados. Los barcos hechos polvo, pierden cañones, pierden una fortuna. Cuando llega el Jamaica, lo que llega tarde a Inglaterra,
¿Qué hace cualquier país cuando le viene un desastre de esto? Hoy, subir impuestos como entonces, lo mismo. ¿Cómo suben los impuestos? 3 veces. O sea, la parte que sube en Inglaterra la multiplica por 3 en las colonias. Cuando van a atacar Cartagena, llevan un regimiento de Virginia, que los utilizan de carne de cañón. Primero a los indios y luego a los virginianos. Eso los virginianos hoy no lo han olvidado, en Estados Unidos. Pues si sumas eso y que me suben los impuestos, y que Inglaterra lleva años diciendo que España está en decadencia, que era verdad, que nosotros somos más fuertes, que no era del todo verdad, pues las colonias, que a lo mejor si no hubiera demostrado España que no podías, pues se crecieron. Y ahí viene luego lo de Galvez, cuando Franklin viene a Madrid se lleva dinero, todo esto. Pero el primer embrión es ese. Eso anima a las colonias porque les demuestra que Inglaterra no es la dueña del mundo, que España le queda bien. Y lo que hace Blas de Lezo, aparte de salvar el imperio, es darle vida a 200 años más. Si hubieran triunfado, el imperio español había muerto ahí. Nos habían laminado completamente. O sea, fíjate la importancia de Blas de Lezo y de Cartagena de Indias. Y aún así, fíjate tú, se muere, pero recibiendo poco menos que una carta que está encausada por todos esos problemas. Sí, le llegó tarde. Es terrible la historia. Él estuvo vilipendiado hasta que ya en tiempos de Carlos III, su hijo promueve la revisión del expediente y consigue que se rehabilite a Blas de Lezo, y entonces el señorío de Obieco se transforma en marquesado. No sé, aquí llevo una insignia, que este escudito del medio es el escudo que le otorgan como marqués de Obieco a su hijo. Por tanto, al hijo primogénito de Blas de Lezo. Yo lo llevo aquí porque, en teoría, esto debe ser la bandera de Blas de Lezo, que era la Cruz de Borgoña con su escudo. Lo que pasa es que el hombre no puede verlo. Este es el escudo del marqués de Obieco, que el actual marqués de Obieco, Antonio Maravini, es amigo y miembro de la asociación. O sea, el que tiene el título que debía de tener Blas de Lezo. Pero hubo que esperar una generación para que esto se rehabilitara un poco. Para que se rehabilitara su figura. Bueno, y en este momento vosotros sois ya fundación, desde hace 5 años. No. 5 años, fundación asociación desde cultural. Este año. Desde este año. Desde enero de este año, sí. Ya fundación. ¿Y qué ideas tenéis? ¿Qué proyectos tenéis? Pues, aparte de estar itinerantes con esta maravillosa... Bueno, que por cierto, y antes de que termine el programa, yo quiero decirles, antes de que se me olvide, que la exposición va a estar casi un mes. Hasta el 12 de agosto. Bien, que está en el Museo de la Construcción Naval, que está en la Sala Carlos III, arriba, al fondo de todo el Museo de la Construcción Naval, suben esas escaleritas y a la derecha o a la izquierda ya se encuentran esta maravilla, que es gratuita, que me decían hoy por la mañana en el museo que ellos abren desde las 9 de la mañana prácticamente hasta las 8 de la noche. 8 de la tarde, excepto los lunes que está cerrado. Excepto los lunes que está cerrado. Gratuito para todo el mundo. Yo aconsejaría a todo el mundo que desde luego fuera a ver esta exposición, porque además es fundamentalmente didáctica. Sí, o sea, es muy entretenida, yo creo. Sí, aparte didáctica es entretenida. Y además para todas las edades, sí. No, porque bueno, pues se puede ir con los niños pequeños, porque no es la clásica visita a un museo, ¿no? Hay uniformes, hay maquetas, hay cuadros, dioramas, hay una proyección de un documental sobre Blas de Lezo que es muy interesante, que entra por los ojos, porque bueno, los documentos que hablamos. Está hecho por unos amigos y colaboradores, una productora que se llama Los Jorges, ¿no? Que son colaboradores de nuestra fundación, y entonces bueno, pues tiene un desarrollo infográfico maravilloso, porque se ve Cartagena de Indias tal como era en 1741, con un detalle increíble. Entonces es una actividad para toda la familia, no solo para los aficionados a la historia o para los estudiosos de Blas de Lezo, es para pasar una hora muy entretenida y bueno, pues aprender un poquito de historia, no solo de Blas de Lezo, sino de historia de España, porque Antonio como comisario ha pretendido enmarcar, claro, pues el conflicto de Cartagena de Indias en lo que fue la Guerra del Asiento, y luego además se habla de la Guerra de Sucesión Española, que es cuando Blas de Lezo tiene su bautismo de fuego. En fin, yo creo que es una actividad muy recomendable. ¿Y ahora proyectos qué tenéis? Bueno, ya estamos en marcha. Tenemos que muchos proyectos. Hay uno que llevamos años ya con... Permíteme que a mí Antonio, que lo cuente yo, que a mí me ilusiona particularmente. La idea es, como siempre, de Antonio, que es el alma de la asociación, es la Casa de los Héroes Olvidados. Tenemos intención, a ser posible en Madrid, de abrir una casa museo permanente dedicada no solo a Blas de Lezo, sino a todos esos personajes de la historia de España que
bueno, pues por mala suerte o por odio o por razones varias, pues han caído en el olvido, ¿no? Por supuesto, queremos tener allí una exposición permanente sobre Blas de Lezo, pero también queremos que haya una sala para exposiciones itinerantes que vayan, bueno, pues acogiendo a distintos personajes de la historia de España que no han tenido esa repercusión. Pero bueno, como nos gusta pensar a lo grande, pues también queremos hacer un centro de estudios, biblioteca. Queremos tener una dotación presupuestaria para poder mantener eso, para poder dar ayudas a investigadores, crear un archivo que, bueno, pues el embrión de ese archivo está ya puesto, que es ese legajo de documentación que necesita un estudio, porque estamos hablando de un volumen importante de documentación que hay que transcribir, que hay que poner a disposición de los estudiosos, ¿no?, para cualquiera que quiera acercarse, sobre todo a la vida privada y personal y familiar de Blas de Lezo, que sobre eso se ha investigado poco. Bueno, ese sería nuestro proyecto más importante, pero en fin, bueno, a luego corto estamos plazo... preparando ya otra exposición, que presentaremos la sinopsis, los primeros bocetos, si Dios quiere, a final de septiembre-octubre, porque ya dije que la asociación, aparte de Blas de Lezo, se cambió los estatutos y es... bueno, dar a conocer la vida y hazañas de Lezo y otros héroes olvidados, como te acaba de decir Miguel Ángel. Entonces el siguiente paso es una exposición cuyo título va a ser Los 200 años que cambiaron el mundo, exploradores españoles en Norteamérica. Mucho más grande que esta, preciosa, porque queremos que la gente sepa que el primer europeo que paseó por las playas de Nueva York era un español, que el que pisó el cañón del Colorado era otro español, el Río Grande, Alaska, que cuando llegaron los ingleses había caminos, había iglesias, había fuertes, que hubo una gente que eran los dragones de Cuera, que donde se ha sacado el ejército norteamericano, los famosos fuertes que vemos de las películas de los indios, eso es un presidio español. O sea que esos pobres indios que los españoles éramos tan malos que los aniquilamos a sus apaches, indios pueblos, yumas, itera y tal. Pues en esa exposición contamos todo esto, con retratos de indios, con documentos. Que no solo había conquistadores, había maestros, había evangelizadores, Fray Junípero Serra. Pero otro héroe de la historia de España. Un lugar destacado va a tener en esta exposición. Fíjate una cosa curiosa. Fray Junípero, fíjate qué figura. El caballo llega a América por los españoles. Y a Norteamérica llega un poco más tarde que a Centroamérica y para abajo, ¿no? O sea que pudimos hablar que en 1500 y pico empezaron a haber caballos, ¿no? Tú fíjate cuando se ven ya las películas del oeste, esos libros que leemos, las manadas, los mustangs, o sea, bueno, pues resulta, ¿de dónde sacaban los indios el dinero para comprar los caballos a los españoles? Estaría la Caixa dando créditos o algo de esto. Porque todos los indios tienen caballo. Todos los indios tienen caballos. ¿De dónde sacamos los caballos? ¿Y las vacas? Había mucha vaca, la de vaquilla de los españoles. Pues los españoles llevaban caballos, los criaban, los tenían en el monte, como en Galicia, como en Asturias, y los indios, los que llegaban, y esto me lo llevo, esto era muy de izquierda, esto de todo, bueno, ya, pues todo, ¿no? Vale, muy bien. Entonces resulta que tú, pues allí cuando llegaba el indio a por tu caballo, le pegabas 2 tiros al indio. Genocidas. No, vamos a ver. Los españoles negociaban con los indios y les cambiábamos pieles y tal, y hay documentos, hay un mercado que se llama en el Camino Real Tierra Adentro. Pero claro, yo cuando empiezo a investigar todo esto, dices, claro, empiezas a caer en fallo. O sea, España, nos trajimos oro de América, sí. Mucho menos oro que el que se llevaron de España y la plata los romanos, los cartagineses, pero sí nos trajimos. Lo trajimos a España para pagar las deudas de las guerras de Flandes a los flamencos y demás. Pero bueno, ¿qué llevamos? La cultura, la religión. Yo no soy un hombre especialmente religioso, soy creyente, pero no religioso, pero tengo que reconocer que la labor que hace España es bestial. ¿Qué hacemos? Pues los pobres indios, sí. Esos que se mataban entre ellos, que a las niñas antes había que matar a las más guapas y las vírgenes, sacarles el corazón en vivo. Hay ceremonias que llegaban a morir 100.000 personas, 100.000 personas que se bebían su sangre, eso en nombre de Dios, ¿no? Pues llegamos a que eso no pasara. Llevamos el caballo. Hay una historia curiosa en Norteamérica que los exploradores creían que tenían la rueda, cosa que en el sur no, y era porque veían pues las marcas. Pues las marcas eran de 2 palos de los que tiraba un perro. Esos eran sus carros. La rueda, el caballo, la vaca. Trajimos
el tomate, trajimos la escritura. La escritura, o sea, eso fue lo que... Entonces, esta exposición se trata de dar a conocer todo eso, que es muy importante, que forma parte. Y claro, lo que pasa es que es más complicada porque no es Blas de Lezo. Cabeza de Vaca, Hernández, Soto, bueno, hay cantidad de personajes. Pero que la gente lo sepa, que es que, porque Río Grande, yo hablo mal inglés, pero se dirá de otra forma, ¿no? Y Colorado también se dice de otra forma. Y San Antonio, y Nevada de otra forma, se dice, ¿verdad? Claro. Y San Francisco, claro. Es la huella, la gran huella de España. Y sobre todo hay otra cosa también muy importante. Cuando doña Isabel, cuando la reina católica, tiene esa obsesión que tiene porque considere Roma a sus indios hijos de Dios, en ese mismo momento les da la categoría de persona y en ese mismo momento se carga todo el concepto de esclavitud con relación a sus indios, que ella protegió desde el minuto 1. España, y en este momento parece que doña Isabel es fascista. España nunca estuvo en el negocio de esclavos, excepto al principio de 1900. Te iba a decir, ¿sabes quiénes fueron? Claro, siglo XX. Una serie de empresas catalanas que la reina Tlachata les dio el permiso. O sea, fueron, pero que negociaban. Pero en la época de los Reyes Católicos, a ver, es como hoy está prohibido traficar con armas o con drogas. Hay gente lo hace, pero es ilegal. El origen del derecho. Y en el siglo XX, 1900. El origen del derecho internacional no es Hugo Grocio, no, son las leyes de Indias. Los debates que se formulan en la Escuela de Salamanca a instancias del emperador Carlos V, que tiene escrúpulos morales y que quiere saber qué hacer con esas gentes que, según la tradición aristotélica, por estar civilizadamente atrasadas, no tenían derechos. Porque la tradición aristotélica que defendían entonces los dominicos, pues frente a los franciscanos hablaba de que el derecho de conquista era absolutamente legítimo y nadie tenía por qué plantearse si tenía derecho o no a esclavizar o a disponer de los bienes del vencido. Y eso venía nada menos que desde Aristóteles y se justificaba filosóficamente. Pero Carlos V, que era amo del mundo, no nos olvidemos, pues encarga una serie de debates y nace nada menos que el derecho internacional. Y de ahí las famosas leyes de Indias, que son las primeras que nos quiere vender la izquierda y la progresía, que las conquistas sociales son fruto de la lucha social. La primera vez que se regula la jornada de 8 horas es en las leyes de India, y ya se prohíbe el trabajo infantil, por ejemplo. Sí que claro, el materialismo histórico es muy seductor porque todo parece que todo es fruto de la lucha, del combate, ¿no? La interpretación marxista de la vida. Pues no, España coge y se pasa, en fin, por donde quiere esa interpretación de la historia y demuestra que en pleno siglo XVI, sin que haya una necesidad económica, porque simplemente por razones morales y de justicia, se plantea si es lícito hacer esto o lo otro. Y luego el mismo tema, muchos años después, eso lo conocemos todos, en el siglo XIX, la Constitución, la famosa Pepa, habla de autonomías, de no sé qué, que luego llegó el mejor rey que ha tenido España, el rey Fernando VII, el mejor que ha habido, y se lo cepilla todo, pero bueno, vale. Un pueblo también ciego que grita, ¡vivan las caenas! ¡Vivan las caenas! Dios mío, cuando lo tenía todo, y cuando en ese momento, y los pobres liberales de 1812, fíjate dónde cayeron, todos perseguidos y destrozados. Exterminados. Aquí mataron a Porlier, que fue la primera revuelta liberal aquí en Carral, los héroes de Carral, bueno, todo este tinglado. Alonso López, tuvimos aquí... Al empezar esta conversación hemos hablado de la leyenda negra y de los tentáculos de intereses que llevan haciendo muchos años, y eso es parte de esos tentáculos que interesan. O sea, España no podía tener la constitución más moderna del mundo. O sea, cuando todos los países de Sudamérica habían estado la constitución, y era lo que hoy es esto, España de ultramar, bueno, los otros estados no, pues había que desestabilizarlo. ¿Cómo? Pues así. Ahora, qué gran irresponsabilidad nuestros gobernantes, que en un disparatado diseño de la educación de nuestros hijos, en este momento están haciendo lo que tú acabas de decir hace un rato perfectamente, Orwell puro, 1984. Qué gran responsabilidad los que pudieron cambiarlo y no lo cambiaron. Qué gran irresponsabilidad los que nos han metido una ley de memoria histórica que es de todo. La memoria nunca puede ser historia, la historia es historia. La memoria es por definición individual y subjetiva, y cualquier intento de fijar una memoria colectiva en sí mismo es totalitario, y no lo digo yo, quiero decir, lo ha dicho
este hispanista magnífico americano que acaba de publicar este libro que... vaya, sí, bueno, vale. Sten, ¿no? No. Hay una cosa que muy es veterano importante ya, decirte, que es, yo soy menos demócrata en esto que vosotros, pero en la historia siempre la escribe el que gana. El que pierde no puede escribir historia, porque solo está muerto. Entonces lo que inventa es otra cosa, ¿no? O sea, de la Segunda Guerra Mundial, ¿de qué son todas las películas? Los alemanes son estos que malos, son los yanquis. Bueno, muy bien, porque son los que han ganado, ¿no? Y aquí en España está que los que perdieron, los que no supieron defenderlo, ahora te quieren vender el burro. O sea, cuando este país tenía un peligro de ser stalinista, pero no España, es Europa entera. Pues entonces ahora nos quieren cambiar. Yo os voy a contar una... escrita por los que perdieron, que quieren ganarla hoy. Pero reabriendo heridas que estaban cerradas, no se cerraron con la transición, porque eso es un... No se cerraron. Estaban cerradas antes. Mucho antes. Porque ahora que está tan debate el Valle de los Caídos, el tema del Valle de los Caídos, quiero hacer referencia a lo que fue, bueno, pues la inauguración del Valle de los Caídos, que se inauguró con el traslado, en el año 59, con el traslado de los restos de José Antonio Primo de Rivera, que estaban frente al altar mayor del monasterio del Escorial, y se trasladaron con bastante disgusto por parte de la falange de entonces. Y entonces un grupo de falangistas, que no eran franquistas ni mucho menos, publican un manifiesto donde se dice, si va a reposar ahí José Antonio Primo de Rivera, que sea al amparo de la Cruz de la Concordia, porque ese monumento debe rendir homenaje a todos los caídos, haciendo sin distinción de qué bando combatieron. Y ese debe ser un monumento no a la victoria de una derecha intransigente y cerril, añade el manifiesto, utilizando pues la dialéctica propia de la falange, sino debe ser un monumento a todos los caídos. Y entonces sí, José Antonio como primer caído, como primera víctima de la guerra civil, entonces sí deben reposar ahí sus restos. Esta es demagogia, nos están contando de que hay que hacer justicia. Los propios españoles, de bien, ya pasados los primeros años, que fueron muy duros, evidentemente, porque una contienda civil deja abiertas unas heridas terribles, ¿no? Pero cicatrizadas esas heridas, los propios españoles habían hecho ya su reconciliación. Y la guerra civil había quedado atrás, excepto hasta el propio Partido Comunista, con su manifiesto de la reconciliación, había dejado atrás la guerra civil y había optado por el Frente Amplio. Es decir, esto que viene ahora no es más que un intento de revancha orwelliano, para al final poder manipular las conciencias y ocultar que no hay nada detrás. No hay nada detrás, no hay programa de gobierno, no hay vocación de solucionar los problemas ni de España, ni de los más ricos, ni de los más desfavorecidos. Lo único que hay es demagogia electoralista, porque todos saben que hay elecciones en 2 años. Así que dejemos en paz a la historia, que la historia la hagan los historiadores. Porque la memoria, cada uno tiene derecho a tener la suya. Pues señores, hemos llegado hasta aquí. Yo os agradezco una barbaridad. Primero que hayáis estado aquí, pero ya muchísimas gracias, porque ha sido un lujo de programa. Gracias a ti, Pepa. Contando con vosotros, yo quiero que sepáis que aquí tenéis vuestra casa, que siempre que queráis hablar de España, de los héroes de España, de la historia de España y de la gran España, me tenéis a vuestro lado, y estas cámaras y esta ciudad que nace para la corona de España, y que siempre será España. Una amiga mía me decía el otro día, se pasea por Ferrol y se ve lo que ha sido la grandeza de España. Yo querría que alguna vez se pudiera decir, se pasea por Ferrol y cómo se ve lo que es hoy la grandeza de España. Yo me gustaría que, si alguien tiene interés, tenemos una página web, que es muy fácil, es ACE, Asociación Cultural, aceblasdelezo.es. ACE, Asociación Cultural. Entonces yo ahí tiene información, y bueno, y decir que mientras más socios seamos, mejor. O sea, se admiten socios colaboradores de todo tipo. No, socios de todo el mundo. O sea, además, brevemente, puede ser de cualquier persona, de cualquier ideología política, de cualquier raza, de cualquier religión y de cualquier sexo. Solamente una condición fundamental: amor a España. Amor a España. Si tomas España y eres comunista, querrás lo mejor para España y tal. Es duda, pero el único tema es amor a España y su historia. Y puede ser cualquiera. Y pagas una cuota y 15 euros, que no va nada, pero si consiguiéramos 100.000 socios, fíjate las cosas que haríamos. Sería fantástico. Lo que haríamos, pero bueno. Antonio, un millón de gracias, Miguel Ángel. Muchas gracias. Muchísimas gracias por estar aquí. Y a todos ustedes, miren, lo que hoy hemos vivido aquí en este plató no ha sido una novela, no ha sido un sueño, ha sido historia, historia de nuestra España. Muchísimas gracias y hasta el próximo miércoles.